pues muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirlos en esta primera reunión que tenemos a través de internet. Y pues quiero presentar, bueno, yo soy Ana Cecilia Torres, muchos de ustedes me conocen porque soy su tutora, pero bueno, no me habían visto en persona, han visto fotos mías. Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta primera charla que tenemos en este formato, en donde muchos de ustedes podrán conectarse ahora, y si no, los que no puedan por cuestión de tiempo, esta charla estará disponible para ustedes en cualquier momento dentro del curso. Entonces, bueno, estamos a las órdenes. Quiero presentarles, está conmigo Luis Petersen Fara. Él es director de Milenio Diario aquí en Monterrey. Es un gran amigo, es un profesor de tiempo que ha estado colaborando con el Tecnológico de Monterrey en la carrera de periodismo y apoyando sobre todo a los alumnos que se gradúan o alumnos que están haciendo prácticas dentro del periódico. Y bueno, a él le ha tocado una gran experiencia dentro del área de periodismo, le ha tocado inaugurar muchos periódicos en toda la República Mexicana. Grupo Milenio ha comprado muchos pequeños periódicos y a él le ha tocado esta función de abrirlos y bueno, ya dejarlos encargados a distintas personas dentro de la República Mexicana. Pero el día de hoy lo tenemos con nosotros porque es una persona ideal para platicarnos acerca de lo que será o lo que pues podemos prever como el futuro del periodismo en el siglo XXI, y esperamos pues que los que tengan alguna duda, alguna pregunta, puedan hacerlo a través de internet y nos dará muchísimo gusto poderla contestar. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos y bueno, pues aquí estamos con los alumnos del Diplomado de Periodistas Latinoamericanos. Muy buenas tardes, Ana Cecilia, muchas gracias por invitarme y muy buenas tardes a todos ustedes. Con mucho gusto estoy aquí para platicar. Hemos planteado, pues más bien, más que una conferencia de mi parte, pues una conversación con Ana Cecilia, quien además de ser muy amiga, pues es la directora de una área muy importante para el tecnológico y por supuesto que también para los medios, particularmente los de Monterrey, donde yo estoy. Así que, adelante. Muy bien. Pues bueno, Luis, nos gustaría mucho que nos platicaras cómo ves tú el futuro del periodismo. Estamos viviendo una época en que Internet está cobrando una importancia muy, muy fuerte, las redes sociales, la gente, los jóvenes, lo veo en mis clases, por ejemplo, ya no les gusta leer en papel, les gusta leer en digital. Entonces, ¿cuál crees que sería el futuro de esta profesión importante? Todos los que nos están viendo son periodistas y bueno, creo que todos nos hacemos esa pregunta. Bueno, a mí me gustaría responderte, Ana Cecilia, diciendo que todo es bello. Y yo no dudo que todo será así. La verdad es que soy optimista al respecto. Pero también es cierto que yo hubiera querido, no me atreví, hubiera querido llamarle a esta charla, más que el periodismo del siglo XXI, pues ponerle algo así como el invierno del periodismo. Estamos en una situación de cambio y creo que podríamos hablar, y en el mejor sentido de la palabra, de crisis. Hablar del invierno del periodismo no es exactamente hablar de que esto se acabó, ni mucho menos. Generalmente, cada año después del invierno viene una primavera. Así es. Y esperemos en ella, y bueno, también creo que se están dando los elementos, pero sí es cierto que estamos en un momento crítico en el que no sabemos exactamente qué va a pasar en la primavera, ni cómo será la primavera. A lo mejor podríamos ver algunos atisbos de lo que será. Estoy hablando, por supuesto, de periodismo profesional, ¿no? Porque ahora con el auge de las redes sociales es muy importante distinguirlo. Yo entiendo y de una vez lo quisiera plantear, aunque sean generalidades, por periodismo profesional, pues primero un periodismo que está sujeto a las reglas y a las técnicas de lo que siempre ha sido el periodismo. Segundo, que está regulado también por una reflexión ética de fondo y continua.
O sea, no se trata nada más de que el periodismo profesional tiene una serie de reglas que les llamamos deontológicas o éticas. No, también está continuamente sujeto a la reflexión. Y me refiero particularmente a la reflexión ética. Y tercero, me parece que hay que decir que hay que entender por periodismo profesional también una actividad de la que uno puede vivir y que uno puede vivir dignamente. Así es. ¿Por qué señalo esto último? Porque gran parte del problema que todos los cambios recientes han planteado, han presentado al periodismo profesional, creo, es pues un problema también de dinero, ¿no? Es un problema de qué vivimos, claro, de quién nos paga, ¿no? De cómo es esto de un periodismo profesional del que se pueda vivir. así es. Bueno, yo pienso que si hablamos de este periodismo, pues sí es más claro esto que comentaba, que estamos en un momento de invierno. En ¿no? donde se están como terminando la vieja forma de hacer periodismo y va a surgir una nueva forma con la primavera del periodismo, ¿verdad? Exactamente. Esa es la idea. Exactamente. De hecho, se está terminando. ¿De qué hemos vivido los periodistas de todo el mundo en los últimos años? Casi en un porcentaje muy alto, casi la totalidad, hemos vivido no de que la gente que nos lee, que nos escucha, que nos ve en las pantallas, pague, sino más bien las audiencias están muy y cada vez más habituadas a que la información sea gratuita. Claro. Y entonces, ¿de qué vivimos? Pues vivimos de la publicidad. ¿Qué está sucediendo? Está sucediendo que la publicidad ha ido pasando de los medios tradicionales, y aquí sí muy en particular del papel, o sea, muy en especial del papel, hacia Internet. Ha ido pasando, sí, pero no necesariamente este paso significa que los ingresos que se tenían en el papel en una redacción se tengan en Internet, porque Internet, en todo este proceso de cambio, pues abre una cantidad de nuevas posibilidades para quien invierte en publicidad. Claro. Entonces, estamos acostumbrados a que el periodismo sea gratuito y el periodismo profesional y el periodismo de calidad también sea gratuito, como audiencias. Y esto nos plantea enormes desafíos a los periodistas que queremos vivir de esto en esta circunstancia que te comentaba. Entonces, ¿cuáles son las 4 actividades del periodista? Yo diría, pues, voy a caricaturizar un poco, no tiene remedio, pero uno es, obtener información confiable y contrastada, ¿no? Claro. 2, hacer a un lado esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Jerarquizar. Un periodismo no jerarquizado no funciona. No funciona porque entregamos entonces una cantidad de información o sobreinformamos sin que le digamos al mismo tiempo a nuestro lector, a nuestro radioescucha, a nuestro televidente o a nuestro cibernauta, pues eso es lo que según nosotros humildemente importa, ¿no? Claro. Que es establecer como la agenda, es decir, al momento en que jerarquizamos la información, de alguna manera estamos estableciendo esto es lo importante, esto no es lo importante, ¿no? De alguna manera lo hacemos. Bueno, si ustedes ven una portada de un periódico cualquiera, pues tiene la de 8 que le llamamos, ¿no? Aunque sea de 5 o sea de 4 La de o las 8 que sea, columnas. la de 8. Sí. Y existen otras notas en la propia portada de menor importancia, y luego te metes y hay muchas notas en el interior de un periódico que no están reflejadas en la portada, y al mismo tiempo cada una de esas páginas tiene una nota principal y 2 notas secundarias o terciaria o como quieran. Es decir, no hay periodismo sin jerarquía. Claro. ¿No? De la misma manera un noticiero, ¿verdad?, abre con las notas importantes, consideradas importantes por la redacción. Y que creo que esto que estás mencionando de la jerarquización es lo que hace difícil en las redes sociales saber lo que importa y lo que no importa. Por eso lo pongo. Sí, claro. Por eso lo pongo. Porque las 4 actividades son esta que decía, obtener información, sí, esta segunda que es jerarquizar, ¿no?
una tercera que es contarla, ¿no? No es lo mismo cuando alguien tiene la capacidad para hacer una crónica sabrosa, Bien contada. bien platicada, bien contada, que cuando te avientan una pirámide invertida, ¿no? Claro. Bueno, es que dependerá también del contenido, pero es muy importante que la forma como contemos la información que obtuvimos sea una forma, primero, adecuada al contenido y segundo, y sobre todo, adecuada a la persona a la que vas, a la que te diriges, ¿no? Claro. A tu lector. Sin eso no lo tendríamos. Claro. Y creo yo que esto es otro elemento que distingue claramente el periodismo profesional de estas otras muchas cosas que se están queriendo plantear como periodismo a partir sobre todo del auge de redes sociales. Claro. Y un último elemento pues es el vehículo, ¿no? Por supuesto, tú puedes hacer todo lo que quieras, pero si no tienes cómo mandarla, ¿no? El vehículo es importante. Claro. Muchas veces creemos en una nota porque creemos en el vehículo. Claro, que esa es ¿no? la parte que no tienen muchas redes sociales, la credibilidad. La credibilidad, Claro. ¿no? Estos 4 elementos son a los que yo quisiera referirme como la actividad del periodismo profesional, ¿no? Y a partir de entonces yo diría, a ver, ¿todo esto es lo que está en un momento crítico? Sí, sí. Pero para documentar un poco el optimismo, quisiera decir que con toda aunque se dé toda esta situación crítica de invierno, por otra parte, es inimaginable una sociedad democrática sin periodismo profesional, así entendido. Claro. Es inimaginable. Necesitamos, y por eso yo digo, pues después del invierno vendrá la primavera, pero es porque realmente no podríamos vivir en una sociedad participativa si no tenemos elementos para una participación pues un poquito más inteligente, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? Un poquito más informada, pero que no es solamente que tengo datos, sino que contextualizas. Pues tiene un contexto que me permite, la palabra clave, comprender el mundo en el que estoy, la sociedad en la que estoy, y entonces sí, dirigir mi participación. Claro, hay una frase que me gusta mucho de Javier Darío Restrepo, colombiano, especialista en ética periodística, que decía que a veces el periodismo es más importante que el pan. Y es cuando es en épocas de guerra. Y quiero referirme principalmente a lo que sucedió y lo que acaba de suceder en Francia. Al momento todos los medios, como ocurrió también con el atentado a las Torres Gemelas, etcétera, todos los medios electrónicos estaban dando la información al momento, pero la gente estaba esperando con ansiedad al día siguiente leer el periódico y ver qué está pasando, dónde está esto. Dame un contexto, déjame entender la situación, y eso es lo que la televisión no nos puede dar. No nos lo puede dar la radio, pero sí nos puede dar el periodismo impreso, porque hay tiempo de investigar, hay tiempo de contextualizar, hay tiempo de hacerlo, y si tú te fijas, las redes sociales empezaron a llenar de lo que decía la BBC, de lo que decía El País, de lo que decían El Norte, de lo que decían muchos medios. Te lo da. Creo que ahí está el valor importante que no va a perderse con las redes sociales ni con Internet. Yo pienso que te lo da esto que comentabas, esa necesidad de comprender que existe, y que claro que en tiempos de guerra, como tú comentabas, o en tiempos, digamos, de crisis de violencia o de crisis económica o de crisis sociales diversas, hasta en los terremotos, ¿no? Claro. Uno tiene como participante de una sociedad la necesidad de comprender más, ¿no? Sí, en el caso de recientísimo de París, bueno, lo primero es la furia, lo primero es el no entiendo, ¿qué está pasando?, ¿no? Pero luego hay una necesidad de comprensión. Ahora, lo que quisiera comentar es que yo pienso que estos elementos de comprensión no son solamente del periodismo escrito ni del periodismo en papel, ¿verdad? Claro que antes se decía la radio
anuncia, la televisión muestra y el periodismo explica. Bueno, eso es una visión de periodistas de papel, Sí. a mí me encanta. Claro. Pero yo creo que no, que en todos los medios, por cualquiera de las plataformas, el periodismo escrito en papel o en internet, el periodismo en video, en televisión aérea o en televisión restringida o en internet, o la radio en sus distintas formas, todos podemos y tenemos el compromiso de presentar elementos de comprensión, Claro. ¿no? Ahora, pero creo que lo que hace el periodismo profesional, y te lo digo como exdirectora de la carrera de periodismo, como directora del diplomado para periodistas, los que estamos en esta profesión, los que creemos en esta profesión, creemos que es necesario el papel del periodista en el sentido de que de la verificación de fuentes, de la confrontación, del equilibrio, de todo esto que es parte de la formación clave. El saber contar historias no puede cambiar. El contarte una buena historia, como tú dices, cuéntame el cuento, quiero que me cuentes el cuento, la crónica, que es uno de mis géneros favoritos. Eso no te lo da un bloguero, a lo mejor sí, pero no en la forma en que un periodista profesional lo hace. Y Claro. creo que eso se sigue necesitando. Sin embargo, me parece que es importante que este periodista ya no se quede solo en la parte del papel, que era como antes ocurría. Ahora habrá necesidad de que domine otras plataformas, otros lenguajes, ¿no? Sí. Y yo aquí trataría de distinguir, Ana Cecilia, entre digamos, lo esencial del periodismo, que es lo que no cambia, no ha cambiado y no va a cambiar a pesar de todo. Digo a pesar de todo porque aquí me refiero a pesar de las nuevas plataformas, de lo que tú quieras, y también a pesar de la crisis y a pesar del invierno. Claro. Yo creo que lo esencial del periodismo, es el cimiento en el que nos podemos sostener para pensar en que habrá una primavera del periodismo, Claro. ¿no? Estos elementos, digamos, esenciales del periodismo también son el cimiento para decir, bueno, en la medida en que busquemos una sociedad más libertaria, una sociedad más participativa, una sociedad menos controladora, pues en esa medida necesitamos el periodismo. Claro. Y el periodismo serio, el periodismo profesional, como platicábamos hace rato. Entonces, sí, es cierto también que nos dicen que la democracia está en el invierno. Yo no dudo que estemos viviendo también un invierno de la democracia, Claro. Y eso se ha escrito, se ha dicho en distintos lugares, pero bueno, ¿qué sería el periodismo en una democracia invernal? El gran riesgo de las democracias que viven un invierno, pues es, yo diría, el populismo, ¿no? Claro. Claro, y un populismo requiere de respuestas pues automáticas de la población, ¿no? Claro. ¿Qué es el populismo? Bueno, en México le llamamos algunas veces el 15-minutismo, eso en México, ¿no? Sí. En honor a un expresidente, Vicente Fox, que un buen día se le ocurrió prometer que arreglaría el conflicto de Chiapas en 15 minutos, ¿no? Por supuesto que no lo arregló, ¿no? Pero la promesa era en 15 minutos arreglo. El populismo es eso, esto se arregla fácil, es el facilismo en la vida política, y por supuesto que esto requiere de una especie de correlato en la población, de un correlato ciudadano de gente que se la cree. Claro. Generalmente los populismos están basados en promesas fáciles, dirigidos a creyentes fáciles. Okay. Si estamos hablando de un invierno de la democracia, pues sí es cierto, también hay un correlato de un invierno del periodismo, ¿no? Claro. En la medida en que el periodismo profesional no cuestione, no critique el facilismo político, en la medida en que no colaboremos a plantear y resolver lo más
digamos racionalmente los problemas de una sociedad, pues en esa medida nos va a llevar el populismo, nos va a llevar las ganas, nos va a llevar la furia, nos va a llevar la decepción, nos va a llevar las grandes promesas, nos van a llevar las grandes esperanzas, que finalmente pues ahí se quedan en eso, ¿no? La gran responsabilidad del periodismo es la crítica, es plantear los elementos para una comprensión más allá del facilismo político. Claro. Entonces, claro, es cierto, si tú ves en las sociedades más críticas, hay periodismo más crítico, en las sociedades más populistas o más proclives al populismo, pues hay un periodismo facilón. Hay ese periodismo en que, bueno, todo el mundo cree, nadie critica, tampoco hay crítica al propio periodismo. Claro. Pues entonces estamos jugando un juego que aparentemente fluye, pero que en un momento se topa con un muro de concreto enfrente. Claro, ¿no? claro. Entonces, ¿cuál sería como una recomendación así muy puntual a todos estos periodistas que nos están viendo hoy, que están trabajando, que están dedicando su vida al periodismo y que están viviendo el cambio en carne propia? ¿Cuál sería una recomendación para crecer dentro de la primavera del periodismo y cómo poder aprovechar al máximo toda la experiencia, todo lo que ya tienen para poderlo potenciar en esta nueva época? Uno, pensar. Dos, prepararse en lo esencial. Y tres, prepararse en lo no esencial que ahora viene cambiando mucho, ¿no? Que sería la parte tecnológica. La parte tecnológica, la parte de los lenguajes, etcétera, ¿no? Que eso ha cambiado mucho, hay que prepararse. Pero yo digo que primero hay que pensar, de veras, hay que plantearse un escenario de periodismo para el futuro. Claro. Y yo sí creo que eso es posible, ¿no? Y yo lo diría así, hay que pensar que probablemente haya crisis que pasan por lo económico en el periodismo profesional, en todos los medios, ¿no? Lo estamos viendo, es una cosa que si no lo aceptamos es porque no queremos, eso lo estamos viendo, ¿no? Sí. Lo estamos viendo en todas partes, en todo el mundo, en todos los medios, en todas las plataformas. El periodismo profesional tiene serios problemas para sostenerse a sí mismo como profesión. Es decir, el modelo de negocio es el que tiene... Pasa por el modelo de negocio que tiene que cambiar y que hay que pensarlo bien, ¿no? Muy probablemente, bueno, pero estamos basados en la idea de que necesitamos el periodismo profesional, la sociedad lo necesita. Entonces, seguramente se abrirán y se están abriendo nuevos caminos. Nada más aquí hay que detectarlos. En ese sentido, digo, pensemos, ¿cuáles son estos caminos? ¿No? Imaginemos, echemos a andar la imaginación, preveamos escenarios y experimentémoslos. Claro. Porque si ustedes ven la historia reciente del periodismo profesional, me refiero a los últimos 15 años, pues tú pusiste allí de siglo XXI. Sí, siglo XXI. Bueno, llevamos 15. Sí. En estos últimos 15 años ha habido una cantidad inmensa de ensayos y errores, ¿no? Yo me acuerdo que precisamente en el año 2000 se dio aquella burbuja de internet en México y luego se vino abajo y luego volvió a resurgir. Y ahora ya no importa tanto internet, ahora son las redes sociales, ¿no? Y la Que es un movilidad. subproducto de internet, pero no es lo mismo. Y la participación, en fin, yo creo que tenemos que imaginar un periodismo, hacia dónde va el periodismo profesional. Segundo, prepararse en lo esencial. Yo sí, honestamente, sigo creyendo en una formación muy clásica. Ser buenos lectores, ser gente informada, ¿no? Ser buenos escritores. Aunque trabajemos en la televisión, aunque trabajemos en la radio, ser buenos escritores, ser buenos narradores, contemos. Claro. Yo pienso que eso es muy importante. Y, Porque
si nos dejamos ir con nada más el deslumbramiento de las nuevas plataformas, pues está muy bien. Pero ojo, el saber comunicar, el conocimiento de los lenguajes básicos, pues lo único que hace diferente esto de los de antes es que los necesitamos a todos los lenguajes en la misma persona. Es decir, Claro. tenemos que ser bilingües y multilingües en el sentido del lenguaje gráfico, del lenguaje escrito, del lenguaje oral, del lenguaje específico del medio de la radio, del lenguaje específico del medio de la televisión o del video, ¿no? Tenemos que ser no bilingües, sino multilingües, Claro, ¿no? claro. Eso evidentemente ha sido ya muy importante desde hace los 15 años del siglo, Claro, ¿no? claro. Y nos costó trabajo, pero nos adaptamos, porque aprendimos otros lenguajes, todos, ¿no? El punto es que tenemos que pensar en preparación en todo esto, porque no sabemos bien a bien cuál de los escenarios que imaginamos en el primero de los puntos, cuál de los escenarios es el que nos va a tocar vivir. Sí, porque nadie tiene como que la respuesta, ni tiene, vamos a decir, la llave mágica que dice así es. Y se así va necesita a ser. imaginación del periodista, pero también se necesita imaginación de las empresas periodísticas. O sea, también hay una imaginación de negocio, ¿no? Que Claro. es muy importante y que no la podemos... Y luego, hacernos una pregunta: ¿por qué la gente se acostumbra tan fácilmente a no pagarnos lo que lee de nosotros o lo que escucha Claro, de que nosotros? Porque O sea, sí, ¿no hemos hecho las cosas suficientemente bien? Es muy probable. claro. Bueno, quisiera aprovechar para invitar a la gente que esté viéndonos a través de Webex, para que nos hagan preguntas, nos expongan sus dudas, sus comentarios, estamos a sus órdenes. Nos encantaría saber qué piensan, qué opinan y poder pues responder aquí a sus preguntas. Estoy segura que muchos de los que puedan estar viéndonos han estado haciendo sus actividades, entregando todo. Y bueno, este es un experimento interesante para tener pues charlas que nos pongan a pensar un poquito más allá de lo que es la talacha periodística, ¿verdad? Entonces ojalá y podamos recibir preguntas, dudas. Estamos a sus órdenes aquí, Luis y yo, para contestarlas. Bueno, pues continuamos. Y bueno, yo te podría decir que me parece que es interesante esto que mencionas sobre los distintos lenguajes, las distintas plataformas, porque ahora hay una tendencia en algunos medios, y lo he visto en España, lo he visto en México también, de crear a los reporteros multimedia, ¿no? Y bueno, aquí en México lo hacen ya mucho. Pero ya incluso un reportero que no requiera llevar ni fotógrafo ni nada, que se lleva su selfie stick, su micrófono lavalier, el micrófono para el otro, y es el reportero multifacético que puede hacer el reportaje en vivo con su camarita, con su teléfono, y mandarlo a la redacción y después llegar a escribir su nota y entonces publicarlo a través de la página de internet del periódico y tener estos contenidos audiovisuales que son atractivos para las audiencias y que ahora un periodista lo puede hacer gracias también a los nuevos dispositivos con los que contamos. Pero no todos tienen esa habilidad. A mí me gustaría comentarte esto como periodista. Ajá. Todo eso a mí me parece delicioso. Delicioso. Es decir, la posibilidad que tienes de poder utilizar tu voz, poder utilizar tu pluma, poder utilizar tu cámara, es algo que creo que estaba, por lo menos cuando yo estaba chico, Sí. era una cosa que no se soñaba, ¿no? No. Uno tenía que escoger. ¿Por qué? ¿No? Yo como periodista te diría, híjole, es algo sensacional. Claro. Poder hacer todo eso y poder hacer el crossover, el tejido de todo Sí, de esto, todo. ¿no? Porque, bueno, pues, yo comencé mi vida profesional en el periodismo escrito y pues, sigo en él, he pasado por otras etapas, pero vuelvo a él. En aquellos momentos solamente teníamos la cámara
y el texto, ¿no? Claro. Era suficientemente complejo, ¿no? Y yo creo que sigue siendo suficientemente complejo. Pero ahora tienes otras oportunidades, ¿no? Y la posibilidad esta de hacerlo más rápido y de poder enviar no nada más tu fotografía, sino enviar el video, producir, inclusive tienes casi tu propio laboratorio En tu teléfono en tu móvil. teléfono o en tu dispositivo, que el que quieras, ¿no? Es algo muy, muy interesante. A mí realmente me parece fascinante. Claro. ¿No? Ahora, ¿que plantea esto nuevas dificultades? Pues yo creo que no, ¿eh? A lo mejor sí a uno que ya tiene años, ¿no? Claro, Pero pues, a los jóvenes que están preparándose en estos momentos, pues ellos ya vienen integrados, ¿no? Claro. Es algo que yo lo único que diría es que sensacional. Claro. Es sensacional. Se les hace fácil. Por ejemplo, en el caso yo doy una materia de periodismo informativo a los jóvenes y les digo, a ver, salgan afuera, salgan, tomen su celular, entrevisten a alguien, edítenlo y lo traen ahorita en 10 minutos. O sea, nadie se complica con, ¿y cómo lo voy a editar o cómo lo voy a hacer? Es algo que se les da en forma natural y creo que en las redacciones puede ser complicado, como tú decías, con la gente que está acostumbrada a trabajar de la forma tradicional, ¿no? No, es que yo soy periodista de impreso, no, yo soy de radio, yo soy de tele. Y eso las líneas se trasladan, por eso se habla mucho del periodismo convergente, como una de las formas en las que vamos a estar viendo periodismo a través de video, de audio, de muchas cosas, ¿no? Y la participación también me parece interesante. Antes publicaba el periódico y entonces venían las cartas al editor, ¿verdad? Y ahora tienes en el mismo instante las respuestas, los comentarios de la gente, que también eso se ve muy favorecido gracias al uso de las redes sociales. Bueno, eso es lo fascinante también de las redes sociales, ¿no? Nomás me quisiera regresar un poquito a lo que comentabas hace unos segundos. Yo sí creo que el tema de las plataformas, eso va a seguir cambiando y ni nos imaginamos cómo va a ser, ¿no? Dentro de 5 años. Pero lo que creo que es muy importante es el aprendizaje de los lenguajes. Eso es lo que va a distinguir a un buen periodista de un mal periodista, ¿no? Además de lo esencial de lo que hablábamos al principio, pero ya hablando de las multiplataformas, lo que distingue a un buen periodista de un mal periodista no es que la sepa usar, ¿eh? Que lo haga en 5 minutos, y eso es muy importante, hacer las cosas rápido, en el periodismo siempre será, pero no es la clave. La clave está en el manejo de los lenguajes, ¿sí? El manejo del lenguaje de video. Yo por eso me encanta cuando me proponen hacer videos mudos, por ejemplo. A ver, ¿cómo hacer hablar el video? ¿No? ¿Cómo hacer comunicar al video? Ese es el manejo del lenguaje que no se enseña automáticamente cuando se enseña a utilizar el dispositivo, ¿no? Y eso sí, así fue siempre, ¿no? Claro. Cuando estábamos chicos, nos enseñaban el uso de la cámara, pues no se trataba de saber moverle, ¿no? Aquí se prende y aquí se apaga y aquí se afoca. No. La fotografía o el video inicial entonces, o el cine, tiene su lenguaje. Y esto es lo que hay que hacer, es lo que distingue al gran fotógrafo de un técnico, ¿no? Claro. Es cómo hacer hablar la fotografía, cómo hacer hablar al video, cómo hacer hablar, aunque suene tautológico, cómo hacer hablar una pieza de radio, claro, con sus sonidos, con sus voces. ¿Cómo le haces? Eso es para mí lo que tenemos que aprender. Claro. Y lo que no es tan fácil de aprender, ¿no? No es la parte, digamos, estrictamente hablando técnica, sino la parte de los lenguajes. Luis, y una pregunta, a mí me parece interesante porque creo que la gente va hacia el periodismo cuando quiere conocer más, profundizar más sobre las historias. ¿No crees tú que el concepto de nota informativa tradicional, pirámide invertida, tiende a desaparecer y dejar paso hacia un periodismo de mayor profundidad, un periodismo más un periodismo que de alguna manera te cuente una historia con muchas
medios, con videos, con imágenes, pero también con datos duros, Fíjate que yo no creo. ¿no? Te voy a decir por qué. Porque lo que pasa, en el momento en que pasa, hay que saberlo decir. Y bueno, yo no defiendo la pirámide invertida, ¿no? Pero lo pones tú como un ejemplo, yo también. No, pero el hecho de tener la información bien puesta, bien platicada, bien contrastada, o sea, de momento es fundamental para tu vida diaria, para tu vida Claro. urbana, ¿no? Cosas tan elementales como que a lo mejor en la avenida de aquí enfrente se bloqueó por un accidente. Bueno, eso lo tienes que saber, pero no te pueden mentir. No te pueden decir, oye, pues es que yo vi eso y como que sí, como que está tapado, como que hubo algo. No, lo necesitas. Eso, hasta otras cosas muchísimo más, digamos, trascendentes en la vida que llegar tarde un día a una cita, ¿no? Claro. Pero es información que necesita estar bien contrastada, bien dicha, bien cabeceada para que te llame la atención, Claro. ¿no? Y son notitas humildes, pero el periodismo, ese humilde periodismo, sigue siendo muy exigente y sigue siendo muy importante. Claro, claro que las grandes piezas del periodismo no van a ser esas. Las grandes piezas del periodismo van a ser las crónicas, los elementos de contexto, la gran conversación. Muy bien. Bueno, quisiera aquí leer algunos comentarios que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias por participar y por mandarnos algunas de sus ideas. Quisiera mencionar a Emilio Rafael Castillo Conde. Él dice que coincide en que ya como periodista debemos ser autosuficientes, que con nuestras herramientas podemos enfrentar el día a día. Muchas gracias, Emilio Rafael. Gracias por tu comentario. Me gustaría luego platicar algo, ¿sabes? Porque Sí. me gusta mucho Emilio. No Emilio. Y luego, Magnolia Velázquez nos hace una pregunta. Dice, ¿la tecnología está rompiendo el vínculo de historias-sentimiento? ¿Esa magia de contar la parte de la realidad que observas? Es una pregunta de Magnolia. También Gracias, me gusta, Magnolia. también, sí. Y Fernando Reyes nos dice, las redes sociales han evolucionado de tal manera que con equipos económicos se realizan materiales audiovisuales de muy buena calidad, noticieros, shows de entretenimiento, etcétera. ¿De qué manera afectan las redes sociales a los medios tradicionales? Muchas gracias, Fernando. Y bueno, aquí vamos a empezar. Si quieres empezar con Emilio. Lo podemos poner aquí en medio para tenerla presente. Gracias por participar. Seguimos esperando sus comentarios. Bueno, tú también vas a opinar, ¿verdad? Ah, claro, por supuesto. Bueno, a ver, empiezo con la primera y luego tú a ver qué. Sí. Emilio Rafael Castillo Conde. Gracias por lanzarnos esta pregunta. A mí me parece que es de veras muy importante. Sí es cierto, debemos ser autosuficientes, tú lo comentas, Emilio. Con nuestras herramientas podemos enfrentar el día a día. Sí. Aquí hay una pregunta que es importante, es ¿quién te paga? ¿No? Y es una pregunta muy importante. Muy importante. Yo no quiero que tú seas un hombre rico, yo tampoco lo soy y ni quiero serlo, pero tenemos que vivir del periodismo. Es importante, porque también el hecho de saber quién nos paga, cómo nos pagan, nos da independencia, nos da libertad. Claro, ¿no? claro. Y nos da la posibilidad de ser imparciales ante una situación. ¿Sí? Porque de veras, es romántico de repente pensar que no, como a mí nadie me paga, yo no tengo intereses. No, al contrario, créeme que después de 3 meses de que nadie te pague vas a estar buscando y vas a tener más intereses que, ¿no? Claro. Entonces, a veces la libertad esta que queremos tiene que ver con la infraestructura económica y tiene que ver con la garantía de que quien te paga te deja libre. Claro. ¿No? Entonces, sí creo que es importante ser autosuficientes. Y también creo que una parte de lo que podemos imaginar como la primavera próxima del periodismo, alguna vez lo he platicado con algunos alumnos, no sé, yo ahora como no les puedo ver las caras a ustedes, no sé qué retroalimentación me vayan a dar,
cuando les digo esto a mis alumnos que están presentes, ponen cara de no me encanta. Pero es posible que el periodismo de la primavera próxima sea un periodismo small is beautiful, ¿no? Es decir, pues a lo mejor no todos los egresados de las universidades y de las escuelas de periodismo van a conseguir chamba en una redacción instalada, ¿no? A lo mejor sí es cierto que hay que ser autosuficientes y a lo mejor sí es cierto que hay que buscar con ese ánimo emprendedor que tanto caracteriza al TEC, ¿no? Hay que buscar nuevas cosas. A lo mejor son pequeños, por ejemplo, el periodismo de una zona de la ciudad, ¿no? Claro. El periodismo de los problemas específicos de un área de la industria, ¿no? Claro. El periodismo, y que, bueno, lo haces, y lo haces con toda la formalidad del periodismo profesional. Claro. ¿No? A lo mejor, inclusive, habrá gente que se atreva a pagarte 50 o 60 pesos al mes o 100 pesos como cuesta Netflix más o menos, ¿no? Por hacer buen periodismo en su zona, periodismo que le interese. Y entonces nosotros vamos a trabajar realmente para nuestros lectores o para nuestras audiencias o para nuestros cibernautas. Y es un periodismo del barrio, del lugar, por ejemplo, de la zona, ¿no? Que no requiere de una gran industria. Eso es una de las cosas que tiene de interesante la nueva tecnología. Claro. ¿No? Que sí puede democratizar en este sentido la herramienta periodística. Y hacer un periodismo como de nicho. Periodismos de nicho, periodismos muy especializados, pero no tienen que ser especializados en temas o especializados en medio. Especializados en áreas. Claro. ¿No? Podría ser. Estoy tratando de imaginar lo que puede ser un periodismo del futuro y lo que puede ser un periodismo autosuficiente, ¿no? Claro. Que como lo dice, como lo plantea aquí Emilio, ¿no? Magnolia, que nos pregunta sobre la tecnología está rompiendo el vínculo historia-sentimiento, esa magia de contar la parte de la realidad que observas. Pues, yo creo que ves? No, yo creo que no. Yo creo que precisamente una de las áreas de oportunidad o de las áreas donde estamos muy bien es en la crónica periodística, en la crónica que le llaman en Europa la crónica latinoamericana, que te cuentan historias de gente, que hay mucha descripción. De hecho, el periodismo narrativo que tanto fomenta la Fundación de García Márquez, etcétera. Yo creo que todavía a la gente le gusta esta combinación de historia-sentimiento y quizás no lo vemos tanto en los medios diarios, pero sí lo vemos en las revistas especializadas, lo vemos en ese tipo de publicaciones y creo que es muy rico y es muy entretenido. No sé qué opinas tú, Luis. Yo pienso, Ana Cecilia, y le quisiera contestar a Magnolia esto, lo mágico de la magia es que precisamente va más allá de las cosas tangibles, ¿no? La magia está presente en una buena redacción, en una buena narración escrita, pero también está presente en una buena toma en el video. La empresa donde yo trabajo, Ana Cecilia, Milenio, es una empresa multimedia. Y a mí me ha tocado, porque yo vengo del periodismo escrito, a mí me ha tocado admirarme realmente de la magia de la pantalla, ¿no? Claro que hay magia. Claro. Y de la magia de la radio. Claro, a lo mejor se necesita ser más viejo que Magnolia para ver, inclusive que yo, para haber vivido los tiempos de la gran magia de la radio. Claro. ¿No? Pero ahí está, la magia persiste. Quiero decir con esto que la capacidad de comunicación para la que ella se refiere a sentimiento, ¿no? Sí. La capacidad de comunicación que implica información, implica afecto, implica magia, implica ganas de decirte algo, implica ganas de
escúchame, no te me vayas, escúchame, ¿no? Todo eso está en todos los medios. Y creo que al contrario, el hecho de lo que decía hace ratito, a mí me parece fascinante tener todo. Claro. Y entonces aprender a tejerlos, eso te dará, yo creo que hablando en términos de magia, pues una nueva receta. Una nueva receta, claro. Muy bien. Y bueno, nos falta la pregunta de Fernando. Las redes sociales han evolucionado de tal manera que con equipos económicos se realizan materiales audiovisuales de muy buena calidad, noticieros, shows de entretenimiento, etcétera. ¿De qué manera afectan las redes sociales a los medios tradicionales? Yo no diría que bueno, obviamente hay un impacto, pero yo creo que lo enriquecen en algunos momentos. Todos los periódicos publican en las redes sociales, la gente puede compartir piezas periodísticas en las redes sociales que les ayudan de alguna manera a dar un poquito más de contexto y de veracidad a cosas que estamos viendo en la red y que nos preocupan, y la gente puede opinar. Ahora, siento que las redes sociales se vuelven un poquito como un mercado donde todo el mundo se critica. Si apoyaste y pusiste la bandera de Francia, todo el mundo te critica porque no te pusiste la de Líbano, y si dijiste vamos a orar por no sé quién, como si la religión es la que nos tiene así. Entonces es una serie de criticar y de denostar al otro, que creo que eso a veces es muy cansado y acabas diciendo, ay, qué flojera me da. O sea, ya no quiero ni manifestarme ni hacer nada. Pero sí creo que pudieran ser un complemento. No sé qué pienses tú. Fíjate que me gusta la pregunta de Fernando porque nos plantea una serie de problemas. Yo diría primero a ver, las redes sociales son muy importantes para el periodismo y para el periodismo profesional, estoy hablando de esto, ¿no? Muy, muy importantes. ¿Por qué? Porque te dan la posibilidad de enterarte casi de momento de lo que está sucediendo. Otra cosa es que hagas periodismo con ello. Uh-huh. Bueno, si es un detonador del periodismo, está bien, pero un periodista no se queda allí, ¿verdad? Un periodista tiene que ir al lugar, tiene que, etcétera, ¿no? Hacer las cosas en la esencia del periodismo que hablábamos al mero principio. Claro. Al contrario, yo te diría desde mi experiencia diaria, también a ti te lo diría, Fernando, desde mi experiencia diaria, híjole, es mucho mejor tener redes sociales que no tenerla, desde el periodismo profesional, mucho mejor, porque antes te enterabas de las cosas de las maneras más extrañas. Siempre tenía que ir un periodista en la parte de atrás de las ambulancias, ¿no? Hay fotografías sensacionales al respecto. Tenía que no esperar la llamada, la carta, no, te enteras de las cosas de una manera casi inmediata. Y tienes la posibilidad entonces de hacer muchas más cosas, ¿eh? Ahora, sí es cierto que con equipos económicos se pueden hacer muchas cosas, pero esto es bueno para nosotros. Y esto no es exactamente redes sociales, ¿no? Entonces, una cosa es Internet, que ha sido como la madre de todas estas plataformas, y luego están las redes sociales y están los equipos que funcionan a partir de plataformas de Internet y que funcionan también a partir de plataformas de redes sociales. Pero aquí habría que distinguirlo, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos también otros comentarios. Alberto Bravo dice un saludo a Luis, un gran periodista, y dice, quisiera saber su opinión sobre lo que le llaman periodismo ciudadano, es decir, lo que hace la gente común al reportar algo sobre todo a través de las redes sociales. ¿Es válido? Saludos. Y tenemos también el comentario y la pregunta de Jenny Plasencio. Gracias, Jenny. Dice, hola, me gustaría saber su opinión sobre la violencia que están padeciendo los periodistas en muchos estados del país, en su mayoría periodistas de a pie que están cumpliendo con su labor de informar. Está. Muy bien. ¿Vas a decir algo tú o voy a decir algo yo? Porque la pregunta va para ti. Vamos a empezar con Alberto. Gracias, saludos. Pues mira, yo creo que el periodismo siempre estuvo buscando
tener la visión, la versión de los ciudadanos. Siempre. Yo me acuerdo que tratábamos de establecer comunicación con ellos y teníamos páginas enteras con cartas de los propios lectores que nos decían, es que yo veo esto, yo opino esto, yo me encontré con esto, yo me sorprendí con esto, a mí me pareció mal esto. Creo que esperábamos con ansias la carta, la llamada telefónica, etcétera. Ahora es mucho más fácil, no nada más porque nos dicen opiniones y nos mandan cosas, abajo de las notas en internet es bien interesante, a mí me encanta leer, ¿no? Yo veo una nota de internet, pero mucho más me entretengo en sentido de tiempo y en sentido de interés, Sí. mucho más me entretengo en las opiniones y los comentarios de los lectores que están abajo, ¿no? Pienso que el periodismo ciudadano no es esto, es que alguien encuentra algo y convierte esto en una nota periodística. Y eso antes no se podía. Sí. Siempre hubiéramos querido hacerlo y no lo lográbamos, ¿no? Ahora te mandan un video de algo que está sucediendo. En el caso de los videos es bien interesante porque es relativamente fácil cerciorarse de que el video no es una real, mentira. claro. Relativamente fácil. Cuando logras eso, te puedes adelantar. Claro. Te puedes adelantar y puedes sacar el video mientras tu cámara, mientras tu reportero, mientras tú mismo llegas al lugar, ¿no? Claro. Entonces puedes hacer ese tipo de cosas que solamente con todo el cuidado del periodismo profesional, ¿no? Claro. Tú tienes que saber cuándo una cosa es posible de creer, cuándo no, cuándo hay elementos de contexto. Inclusive, y esto es bien interesante, los propios periodistas ciudadanos están aprendiendo. Claro. ¿Cómo le hago para que me creas, ¿no? Sí. Porque una toma muy cerrada de un video no la puedes dar por cierta, es arriesgadísimo, ¿no? Sí. Pero qué interesante es cuando los propios habitantes de una ciudad se convierten en periodistas ciudadanos y saben que te dan una toma suficientemente abierta como para que tú digas esto es así, esto es así, ¿no? Claro. Creo que hemos aprendido todos y creo que también los periodistas ciudadanos. Entonces, por eso me parece muy, muy interesante. Muy interesante. Válido, me pregunta, sí es válido, pero con todo el cuidado. Claro, ¿no? siempre tener cuidado. Y bueno, la pregunta de Jenny, quiere saber sobre la violencia que viven los periodistas de a pie, que muchas veces están en peligro cumpliendo con su labor periodística. Aquí esa es su opinión, pero yo que se refiere a ti y a mí, porque no dice ninguno de los dos. Bueno, Entonces, es a ti, tú es a empieza. ti. No. Pues digo, nosotros que vivimos aquí en Monterrey, el problema de una época de mucha violencia por el narcotráfico, pues se vivió en todas las... Y de hecho, mi tesis de doctorado estuvo relacionada con ese tema. Cómo vivieron los periodistas de a pie esta problemática. Platícanos. Pues es muy como, importante tu claro, tesis en porque al principio, como todo periodista, querían ganar la nota y ser el primero en reportar donde había habido una balacera, donde había habido algún incidente, y empezaron a darse cuenta que a veces llegaban antes que la policía y se arriesgaban, incluso se metían dentro de los convoys de los narcotraficantes pensando que estaban seguros. Fue una época muy dura para el periodista de a pie, para el periodista de la Nota Roja. Sin embargo, aprendieron a trabajar y a modificar sus rutinas de cobertura de la violencia, a irse todos juntos, a protegerse de cualquier medio, y yo creo que eso fue muy interesante porque fue algo que fue surgiendo en la marcha, porque al principio no sabíamos que estábamos viviendo una guerra, y yo creo que esas charlas con todos estos periodistas fueron realmente muy conmovedoras, de cómo arriesgaron su vida con tal de reportar lo que estaba pasando. Y bueno, en los medios muchos decidieron no publicar los nombres y tal para proteger un poquito esto, pero bueno, la violencia y el peligro en el que estaban era latente, ¿no? No sé qué opinas tú, Luis. Es que después de esa tesis yo tengo muy poco que opinar realmente.
Lo que desde mi propia experiencia, bueno, pues unas cosas más trágicas que le han pasado al periodismo, entre todas las cosas que han venido pasando a la profesión. Esto que le sucede particularmente al gremio, particularmente a las personas, a los periodistas, es lo peor que nos ha podido pasar, ¿no? Muy en particular en la violencia vinculada al crimen organizado, ¿no? Esa es una violencia horrible, dificilísima de enfrentar, porque hay otras, puede haber otras violencias, y las ha habido en México, que tienen que ver más con violencia política. Esas como que le encontramos el hilo, le encontramos el cabito para empezar a deshacer la madeja. En el caso de la violencia vinculada al crimen organizado, y también, como todo crimen organizado, parcialmente vinculado a la autoridad, bueno, pues es que las cosas se convierten, se hacen en una madeja tan enredada, tan difícil, que yo me atrevería a decir que el periodismo desapareció en una parte del país. Claro. Desapareció. Así es. O sea, ahí nada de invierno, nada de... Nada, no había. Desapareció. Hay muchos lugares en el país en donde no se puede hacer periodismo, y quien hace periodismo, quien se avienta a hacer periodismo, lo hace con un cuidado extremo, cosa que estaba muy bien, y con un espíritu heroico que hay que reconocer, ¿no? Me parece que lo peor que le ha pasado al periodismo en México, por lo menos en México, digamos, que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Es eso. Se acabó el periodismo. Hay ciudades en donde no se puede hacer periodismo, y muchas otras cosas tampoco se pueden hacer, ¿eh? Claro. Tampoco se puede hacer política, tampoco se puede hacer comercio, tampoco se puede hacer otras cosas, ¿no? Claro. Yo a veces, en algunas ciudades veo que los alcaldes pues se dedican a sembrar florecitas en los camellones, porque no hay nada más que hacer, claro. ¿verdad? O sea, no hay una autoridad allí, porque la autoridad proviene de otras partes. Claro. En fin, para el periodismo es una tragedia, ¿eh? Y bueno, evidentemente para las víctimas. Claro. Pues bueno, queremos agradecerles muchísimo a estas personas que nos han dado sus opiniones, sus comentarios. Por supuesto, podrán también acceder a este material en internet. A ver, Luis, si quieres leer estos. ¿Qué es? Ah, mira, tenemos otros dos comentarios. Cecilia Ricardes y Daniela Aburto. Cecilia dice, ser reportero multimedia implica desarrollar competencias, no solo en el manejo técnico, sino también en el lenguaje de cada equipo, cámara fotográfica, video, celular, tablet, micrófonos, etcétera, dice ella. Pero estas habilidades no siempre son reconocidas en el sueldo del periodista, y termina haciendo el triple de trabajo por el mismo sueldo. Es un problema del modelo de negocios. ¿Qué recomienda en este caso? Bueno, a ver, ¿qué dirías me parece ahí? bien interesante. Yo solamente matizaría un poquito, ¿eh? Creo que lo que dice Cecilia tiene mucho de real. Yo matizaría un poquito. En realidad no es cierto que uno termina haciendo el triple de trabajo. Uno termina haciendo su trabajo. Sí. Solamente que con herramientas diferentes, ¿eh? Sí, mira, a mí me tocó el tiempo de la fusión multimedia, y este era un argumento que sí se esgrimía mucho, ¿no? A ver, si voy a hacer el trabajo del de radio, del de tele, entonces, bueno, pues págame 3 veces más, claro, ¿no? Pues ojalá que se pudiera. El tema es que no se puede, que justamente las cosas vienen en canasta, vienen en paquete, ¿no? Y al mismo tiempo las empresas están obligadas a hacerlo para seguir en el mercado, y por otro lado, pues los periodistas están obligados a aprender, y tampoco es completamente cierto que uno hace 3 veces el trabajo, yo lo digo como periodista, ¿no? Uno hace un trabajo diferente. Claro, como se hacía antes, ¿no? A ver, aterrizarlo un poquito, pues a lo mejor antes un periodista hacía más notas en un solo medio, sí, y ahora tal vez
el hecho de hacer multimedia ha reducido su número, digamos, de trabajos o número de notas o lo que sea, para hacerlo en un mayor número de medios o de plataformas. Pero aún así yo diría, no, es un trabajo, es un trabajo, hay que hacerlo y hay que vivir de él y hay que... pensar que 3 medios, 3 sueldos no es exactamente así. Ahora, dicho lo cual, sí creo que el problema de fondo es un problema de modelo de negocio para el periodismo, sí. Pero es un problema que no tiene culpables, ¿verdad? No es que las empresas periodísticas quieran explotar a los periodistas, no. Tampoco es que los periodistas quieran vivir como nunca han vivido de bien, ojalá que viviéramos mejor. Pero eso pasa en todas las estructuras profesionales y creo que pues tenemos que ir avanzando muy poco a poco. Claro. Sí pienso que el problema económico es muy serio y que deberíamos de plantearlo muy a fondo, tanto en el modelo, tanto así como en el modelo de negocios. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer? Claro. ¿Cómo le vamos a hacer todos juntos para poder vivir del periodismo? ¿Cómo le vamos a hacer todos juntos para que la gente también nos pague por lo que hacemos? Es una cosa que es muy, muy interesante. El pago, ya lo platicamos hace rato, pues es demasiado, ¿qué les digo? Mediatizado, ¿no? Claro. Sí es cierto que a mayor audiencia, más posibilidades de vender, sí es cierto, pero nadie nos paga directamente por lo que hacemos, ¿eh? Entonces nosotros también tenemos que ir pensando en eso. Es parte del invierno, ¿eh? Y pues ojalá sea parte de la primavera. Ok, y vamos a leer también el comentario de Daniela Aburto, que dice: hola, los saludo con gusto, soy periodista de tele y he visto un cambio rotundo en los últimos años. Las personas prefieren estar informadas a través de Facebook o redes sociales que pasar horas sentadas frente a un televisor. De pronto subimos una nota a las redes sociales y tienen un número muy alto de reproducciones, mucho más alto que nuestro rating. Los periodistas definitivamente tenemos que adaptarnos a eso y sacar el mayor provecho de las nuevas tecnologías, que a pesar de que dan mucha inmediatez, también muchas veces baja calidad. Daniela, pues no puedo estar más de acuerdo contigo. Sí. Pienso que el reto está en cómo mantener o cómo subir la calidad del periodismo profesional con estas nuevas circunstancias, ¿no? Sí es cierto que Internet nos está dando, véanlo así, la oportunidad de que mucha más gente nos lea, nos vea y nos escuche, ¿no? Claro. Ya en los periódicos impresos es bastante claro que mucha más gente nos lee por internet, nos sigue leyendo. Y algo que es bien interesante es que gente que no nos leía, nos empezó a leer. Así es. ¿No? Entonces, bueno, pienso que es una oportunidad. Claro. Pues muchas gracias a Daniela Aburto por su comentario. Y tenemos aquí también otro comentario de Vanessa Pérez Díaz. Gracias, Vanessa. Su pregunta dice: ¿cómo hacer la convergencia entre medios impresos y digitales? En Bogotá hay muchos diarios que pertenecen al mismo, que pretenden que el mismo periodista del impreso se encargue de Internet, y pienso que no es posible porque Internet maneja otro lenguaje y otro ritmo, que es un poquito lo que habíamos estado hablando sobre las plataformas, ¿verdad? Sí. El lenguaje de las plataformas. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa, pienso, Vanessa, que está bien que el mismo, en mi opinión, que sea el mismo periodista el que esté en las dos plataformas. Y yo creo que es muy importante, en muchos sentidos. Primero porque el periodista de papel tiene muchos más lectores, o la oportunidad de tener muchos más lectores. Y eso es algo que, pues, para eso estamos, para eso vivimos, es parte de nuestra profesión, ¿no? Claro. Primero. Y segundo, me parece que sí es cierto que son lenguajes diferentes.
Déjame platicarte una anécdota. A mí me tocó participar de manera muy directa en cambios de este tipo, de fusión de plataformas o de fusión de redacciones hacia multiplataforma, ¿no? Hacia reporteros multimedia. El gran problema para los periodistas de papel era, no vas a creer, era la prisa. Claro, es que en los periódicos estamos acostumbrados a un cierre, a una nota muy bien armada, a ir a buscar información de contexto, a ir a, ¿no? Y es cierto, estábamos acostumbrados a esto. De repente en internet, pues querían la nota ya, ¿no? Queríamos la nota ya. O sea, ¿cómo es posible que la competencia ya me la ganó? ¿No? Y nos volvíamos locos con esta situación de los tiempos. No sabíamos cómo hacer una nota, y es parte del trabajo de los lenguajes, no sabíamos cómo hacer una nota en proceso. Los periodistas de radio lo sabían hacer perfectamente desde antes, pues eran tan buenos. Claro. Pues ellos decían, esto se está quemando. El periódico decía al día siguiente, esto se quemó y pasó esto y esto y esto. No sabíamos decir, esto se está quemando. Sí. ¿No? En internet es importantísimo que el periodista sepa decir, esto se está quemando, esto se está poniendo muy complicado, esto está teniendo probablemente víctimas, esto está, y ir construyendo la información Conforme sobre la se va marcha, dando, sí, ¿no? claro. Esa era la gran diferencia, ¿no? Que es parte del lenguaje, yo lo entiendo, ¿eh? Estábamos hablando de esto y el otro ritmo. Sí, pero que quiero saber su nombre, es Vanessa, Ese ¿verdad? es Vanessa, sí. Perdón, Vanessa, se me pasó. Y creo que lo que comenta Vanessa, pues es esto, ¿no? Es la dificultad de manejar los lenguajes, pero hay que hacerlo. Hay Claro. que hacerlo, porque tienes esa enorme posibilidad de que mucha más gente te vea y te siga viendo a futuro. Así Yo no es. creo que los periódicos en papel vayan a desaparecer, esto es motivo de otra conversación. No creo que vayan a desaparecer, pero sí van a ser totalmente distintos y van a ser tal vez mucho más de nicho, van a ser otra cosa. Claro. Otra cosa. Pero bueno, es la posibilidad que tenemos los periodistas, yo creo que hay que aprovecharla. Claro. Bueno, voy a leer ahora esta pregunta que nos hace Reyes Ramiro Gámez Barbosa. ¿Qué tal, Reyes? Dice, ¿ustedes consideran que es necesario que los medios de comunicación que hacen uso de las redes sociales como Facebook y Twitter para el puesto de Community Manager deban tener un periodista desempeñando esta función para así brindar al público un contenido manejado con el debido rigor periodístico? Bueno, aquí tenemos un tema que creo que sí, en la medida en que el periodista entienda, quiera entender y se comprometa también con la técnica básica del community manager, ¿no? Claro. Es que también desde el otro lado dicen, bueno, pues sí, pero es que a veces no saben, los periodistas profesionales no les enseñaron y no han aprendido A utilizar las a herramientas. utilizarla realmente de manera que tengas más posibilidades de dar al 100, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, sí, pero yo ahí creo honestamente aquí que que no si deberíamos de... Que no tiene que ser forzosamente un periodista quien sea un community manager. Pues si el community manager quiere aprender periodismo, puede, bienvenido, Ajá, bienvenido, sí. ¿no? Pero también es cierto, claro, si alguien lanza una notita sin haberla verificado, pues, oye, necesitamos un periodista de veras, Claro, ¿no? Pero claro. claro que Y yo sí. creo que es Pero por otro lado, eso un se puede trabajo. aprender Sí. de los dos lados, ¿no? De los dos lados. Y es Y que es un también trabajo es que se un hace. llamado. Yo creo que lo que está haciendo Reyes es también hacer un llamado al periodista para que se abra a otras cosas. A veces no nos abrimos lo suficiente. Claro. Y te digo, bueno, yo dentro del área de periodismo, muchos alumnos míos, aún estando en la carrera, trabajan como community managers de muchas de empresas incluso,
de compañías, no necesariamente de un periódico, sino les manejan todas las redes sociales a empresas que necesitan estar informando constantemente a través de todos estos medios lo que está pasando. Porque no hay nada peor que una página de Facebook que se olvidó para siempre o un Twitter que nunca se usa. Y creo que esta labor es muy importante para que estén presentes las empresas, compañías, médicos, en fin, todas aquellas personas que requieran del uso de las redes sociales. Pero también es cierto que dentro de los periódicos se utiliza mucho para estar difundiendo todo lo que está sucediendo de última hora y pues claro, qué bueno que sean periodistas que puedan estar también como en su práctica aprendiendo mucho, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Muy bien. No sé cómo andamos de tiempo. Aquí yo creo que ya estamos por terminar. Bueno, quisiera agradecerles mucho a todos los que nos hicieron sus comentarios, agradecerles mucho que estén siguiendo muy activos en el diplomado. Cada semana les mandamos la agenda, contestamos a más tardar en una semana toda la retroalimentación de sus tareas y bueno, vamos a tratar de seguir teniendo este tipo de charlas a las que esperamos puedan acompañarnos para que participen y tengamos una participación en el momento y podamos responder sus dudas. Creo que es un formato interesante que debemos de explorar un poco más. Y bueno, pues Luis, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado hoy, que hayas estado con los periodistas del diplomado y pues resuelto tantas dudas que todos los que estamos en esto tenemos. Bueno, son dudas que yo tengo, ¿eh? No creo que haya resuelto, más bien es como la convocatoria que ustedes hacen como universidad y que yo también como periodista, pues a replantearnos las cosas, ¿no? Claro. A plantearnos cosas. Yo les agradezco realmente mucho a todos los que nos están oyendo o nos van a oír, ¿eh? Y también, y sobre todo, a los que nos enviaron preguntas y comentarios. De veras, muchas gracias. Esto también a mí me hace pensar y creo que estamos en un barco que se navega hacia un lugar donde todavía hay mucha niebla, ¿eh? Sí. Entonces, bueno, esperemos que al acercarnos haya menos niebla por un lado y que nosotros también, aún con la niebla, podamos ver un poquito, ¿no? Claro, claro. Y a ti, pues muchas gracias. Gracias, no, muchas gracias Luis. Y bueno, pues estamos pendientes de cualquier pregunta que pueda surgir para los que no lo pudieron ver en vivo y estén viéndolo más tarde. Pueden hacernos preguntas a través de Deyanira o a través mío sobre la conferencia, sobre la charla. Estamos a sus órdenes para responder cualquier duda. Muchas gracias y lo seguimos viendo dentro del diplomado. Hasta luego.